¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza PTT Pitech Talk, charlas de tecnología. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien, todo bien. Aquí dándole la pelea un poquito al clima. Está bastante húmedo, se me nota un poco ahí en la voz. Me pongo gangoso, se me cierran un poquito las fosas, pero lo demás, todo bien. Yo te veo a ti con un clima espectacular ahí. El clima está agradable. Estamos con parcialmente nublado. No voy a hacer las veces de meteorólogo porque, aunque pueda que se me dé bien, Sí, definitivamente no es mi rol y no voy a usurpar esa posición, sobre todo que la ejerce aquí en Miami un amigo nuestro. Así que claro. Hay un gran solamente eso. Mucho calor, bueno, como siempre, y aparentemente no vamos a tener lluvias el día de hoy. Perfecto, le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestro gran amigo, ya lo vamos a mencionar, que es un gran meteorólogo chileno ahí en Telemundo, Canal 51 en Miami particularmente. Y hoy día también le vamos a estar tomando un poco el pulso al clima, al ambiente, ¿no es cierto?, lo que está pasando en la banca digital. Tenemos un gran invitado que nos va a estar iluminando un poco con este estudio que llevaron a cabo acerca de el usuario versus la banca digital en la región. Pero antes de eso, por supuesto, vamos a ir a ver nuestro video corporativo. Así es, veamos la intro rápidamente y pasamos con nuestro invitado que tiene mucho que decir. La historia del universo comenzó en un vacío absoluto. Hace 3.8 mil millones de años, una chispa irrumpe en la oscuridad. El Big Bang, una explosión de energía que da origen al tiempo, al espacio y a todo lo que conocemos. En fracciones de segundo, el cosmos se expande. Cientos de millones de años después, nacen las primeras estrellas que al morir siembran el universo con elementos que, eones después, formarán galaxias y en una de ellas, un planeta azul. Hoy, vivimos una era de desarrollo vertiginoso. Todo lo que hemos creado, desde que el humano aparece hasta ahora, tiene como propósito último mejorar nuestras vidas y conectar nuestra humanidad. Porque solo así, en este ciclo continuo de creación, cumpliremos con la misión que comenzó hace tanto tiempo. Bueno, Iván, ya ahí pasaba nuestra intro, que ya le queda poquitito, se viene la nueva versión. Así es, le queda como medio año de vida y sí, más o menos medio año. ¿De qué se irá a tratar la nueva intro? Ya nos irá a contar Iván Silich en algún momento. ¿O quiere adelantar algo? Sí. No. Por Ya. ahora solamente tenemos algunas ideas, pero ni siquiera tenemos un boceto. Así que no. Nada todavía. Nada todavía. Vamos a invitar entonces a pasar a nuestro invitado. Está con nosotros, por supuesto, José Antonio. ¿Cómo te va, José Antonio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian, Iván, mucho gusto. Bien, aquí estamos. Oye, un poquito expectante de este tema que vamos a estar llevando a cabo contigo. José Antonio, por supuesto, pertenece a una empresa que se llama VML de Cocktail. ¿Podría explicarnos un poquitito el concepto del nombre? Sí, claro. Bueno, VML es un grupo de comunicaciones, una agencia consultora de marketing, publicidad y comunicaciones, y The Cocktail es su brazo consultivo. Es una compañía que nace en España ya hace varios años y forma parte de este equipo que lo que hacemos es acompañar a clientes en diversas industrias desde una perspectiva de nuestro ADN, que tiene que ver con el conocimiento del consumidor, la conexión entre los negocios y el mundo de la cultura y las personas, y por eso el foco en entender a los usuarios, y es lo que hacemos con este estudio sobre la banca. Sí, correcto. Hoy día vamos a desarrollar contigo, por supuesto, un tema bastante interesante: confianza, apps y desafíos para la banca chilena y regional frente al usuario digital. Hay un contexto, ¿no es cierto?, de un estudio que ustedes llevaron a cabo, que se demoraron, creo que un medio año, ¿no? Así es, este estudio es la edición 2025, es un estudio que abarca 5 países, más de 7.500 respondentes. El trabajo de campo se hizo a finales de 2024 y nos trae los principales hallazgos, en este caso, para el mercado chileno. Sí, ahora, netamente ustedes se enfocaron en este estudio en la banca. De hecho, estamos viendo ahí la presencia de algunas
corporaciones bancarias no solamente de Chile, sino también de la región. Cuéntanos un poquitito cuáles son los datos claves de este estudio para contextualizar un poco a nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, la idea es justamente tener un panorama lo más amplio posible, que nos entregue información respecto a la forma en que las personas se están relacionando con la categoría, cómo usan los servicios financieros, cuál es la relación, cuáles son los drivers o cuáles son los aspectos fundamentales por los cuales eligen o prefieren la oferta de un oferente respecto a otro. Y en el caso de Chile vemos varios elementos interesantes. Una de las primeras preguntas del estudio tiene que ver con de qué banco es usted cliente o qué servicio es usted cliente, y aparece un dato que siempre en Chile hemos mirado con mucho interés, que tiene que ver con la hegemonía o la preponderancia que tiene Banco Estado, obviamente, con su impronta, digamos, como banco con este carácter más social, con además una representación muy grande a través de la cuenta RUT, y como ves ahí, del total de los respondentes del estudio, un 83% declara que tiene o que es cliente de alguna forma de Banco Estado. Hace sentido con los datos que uno conoce. Hoy día Cuenta RUT tiene aproximadamente 14 millones de usuarios activos, entonces es un dato interesante. Pero no menos interesante, y ahí es donde empiezan los hallazgos, correcto, es que un 37% de los respondentes, todos internautas, usuarios digitales, declara ser cliente de Mercado Pago. Entonces, con esto el titular sería, si hoy Mercado Pago fuera un banco, probablemente sería el segundo banco más grande o con más clientes en Chile. O sea, este estudio está netamente hecho a usuarios digitales, no gente que ustedes pararon en la calle, sino gente que está usando, digamos, los servicios digitales o son usuarios, digamos, de Internet. Fue la encuesta. Así es. Metodológicamente, además, es un estudio que se hace online, pero además cubre la población internauta y que en el caso de Chile además es enormemente alta. Las cifras de penetración de Internet, ustedes lo deben saber, son cercanas también al 94%, por lo tanto, y en el caso de este estudio, cuando uno va dentro de la población internauta en Chile, a los bancarizados, y estamos hablando de un 97% de la población, entonces ya tienes una cantidad bastante representativa de lo que es el panorama local en Chile. Iván, hay varios temas que se cruzan. Lo primero que me gustaría preguntarte, para entender un poquitito más, ¿qué servicio de Mercado Pago usa la gente como para que sea el segundo en volumen detrás de Banco Estado? Como medio de pago principalmente, aquí probablemente vamos a entrar más en el mundo fintech, aparecen Tempo, aparecen Match, ahí lo que hoy estamos llamando en el caso de Chile los neobancos, los neobancos, son servicios que vienen del mundo de las billeteras digitales, de las tarjetas de prepago virtuales en su momento o las aplicaciones de pago. Entonces, probablemente y mayoritariamente es como un medio de pago, pero lo que estamos viendo, con Mercado Pago en particular, pero con las fintech en general, es que van extendiendo y ampliando su panorama de servicios y van convirtiéndose o teniendo un rol más importante. De ahí a que puedan pelear la principalidad, probablemente haya todavía un trecho, pero ya son un actor o son un complemento a la banca principal de las personas. Ahora, ¿por qué crees tú, disculpe Iván, que Banco Estado logra una percepción tan alta? Así un banco, digamos, clásico. ¿Cómo lo ven ustedes versus esta evolución hacia lo digital? Sí, hay un componente que tiene que ver, y aquí voy a probablemente citar algunos. Nosotros hacemos otro tipo de estudios, algunos que tienen más que ver con la percepción de marca, como el Brand Asset Valuator, pero en el caso de Banco Estado hay algo que tiene que ver con, como decía antes, esta impronta social, con el rol social. La gente lo asocia más que al mundo privado, obviamente, a este rol de garante de la accesibilidad. Parte importante de su propuesta de valor se basa justamente en dar accesibilidad. Cuando hablábamos de cuenta RUT recientemente, eso marca un poco el hecho de que tenga esta alta percepción o alta valoración. Ahora bien, cuando uno rasca un poquito en los datos, ya es interesante también cuando va justamente a los clientes de Banco Estado que declaran que Banco Estado es su banco principal,
es, entre los bancos que medimos, el que tiene una mayor propensión a la disposición a cambiar la principalidad. Es decir, yo tengo mi banco, el Banco Estado es mi banco, sin embargo, yo estaría dispuesto a tener a que otro banco fuera mi banco principal, y eso se da en mayor proporción que a otros bancos, y eso es un desafío, sin duda, para Banco Estado. Increíble, yo tendería a pensar que la gente que está en Banco Estado es porque está en el banco que pudo estar, y que en cuanto pueda estar en otro banco se va a cambiar. Es un poco como la gente de repente que está en FONASA y en el minuto que puede se cambia a ISAPRE, independiente de qué ISAPRE, porque los requisitos para entrar a Banco Estado no es mucho más que tener un número de RUT. Ahora, para la gente que nos está escuchando, viendo desde otros lugares que no sean Chile, me gustaría explicar rápidamente. La cuenta RUT es básicamente una cuenta vista o una cuenta de ahorro que está asociada al número de documento de identidad de la persona y que no tiene mayor requisito para obtenerla que tener este número de identidad. Después tiene restricciones para la cantidad que se puede mover, etcétera, pero es una cuenta que no tiene ningún requisito para ser obtenida. No hay que tener ni siquiera ingresos demostrados, ni un trabajo, ni nada. O sea, alcanza con tener un número de identificación nacional y con eso ya se puede abrir ese tipo de cuenta en el Banco Estado. Sí, correcto. Ahora, todo esto también, por lo que yo estuve viendo y revisando el análisis, el estudio que ustedes llevaron a cabo, que lo hicieron, ¿en qué países también lo hicieron? Este estudio se hizo en México, Colombia, Argentina, Perú y Chile en esta edición. En el caso de México ya llevamos varias olas del estudio, por lo tanto ya hay una serie que se puede ver más larga. Es la primera vez que lo ampliamos a 5 mercados y aparecen datos bastante interesantes de aquellas cosas en que nos parecemos y aquellas en que no nos parecemos tanto entre los países de la región. Eso me resulta súper interesante. ¿En qué cosas nos parecemos mucho y en qué cosas nos diferenciamos como polos opuestos entre los distintos países de la región? Sí. Parto por lo que nos diferencia probablemente y tiene que ver con los niveles de bancarización, probablemente, lo hablábamos recién, mientras que en el caso de Chile son marcadamente altos. Tenemos un mercado como México donde los niveles de bancarización llegan al 60%, es decir, todavía hay un 40% de la población que no está bancarizada. Eso no quiere decir que no usen distintas soluciones. De hecho, cuando uno va a ver el desarrollo, el auge de soluciones como billeteras virtuales o aplicaciones de ese tipo en México han crecido muy, muy fuerte, justamente producto de que se convierten en herramientas que suplen la bancarización. Y desde el otro lado, lo que sí nos asemeja, y aquí ya me voy a los atributos, a los elementos que más destacan o las variables que influyen a la hora de elegir un banco, es bien interesante ver cómo en los 5 países, el primer atributo que aparece es la capacidad de gestionar todo desde la app. Ese es el atributo que mayor, el indicador que principal o el número 1 de las 5 o 6 dimensiones que aparecen dentro de las principales en todos los mercados de forma transversal. Luego hay algunas diferencias que tienen que ver con, por ejemplo, el trato hacia las personas. En algunos países se valora más, en otros países, fundamentalmente Chile y Perú, ese atributo de la importancia de que me traten bien no aparece entre los más valorados, y ahí uno podría buscar o investigar un poquitito más a qué se debe. Probablemente haya variables idiosincráticas ahí, pero es interesante y nos llamó la atención que apareciera eso. O luego en mercados como Argentina, donde, por ejemplo, sigue apareciendo, en el caso de Chile también, el rol de la sucursal, y esto no quiere decir que sea la sucursal como la conocemos siempre, como un elemento importante dentro de la propuesta de valor de los servicios financieros, que es medio contraintuitivo, diría uno, en tiempos de digitalización. Sin embargo, hay algo ahí, probablemente tiene que ver con la confianza, de saber que hay algo, que hay un domicilio, que yo puedo ir a la sucursal, y esto en algunos países, como Argentina, como Chile, aparece como un elemento importante. ¿Qué porcentaje de bancarización tiene Chile? ¿O el resto de los otros países? México, 60%, dijiste. Sí, y en el caso de Chile está por sobre el 90%, hoy día 93%. Altísimo, es alto, ¿eh? Perdóname, me corrijo, es 97%. 97%. El dato que nos dan el... ¿Y el que menos bancarización tiene? México. México con 60. Wow, es mucha la diferencia, ¿eh? Sí. Es harta.
Ahora, eso lo atribuyen un poco aquí a alfabetización, necesidades, desarrollo económico. Sí, hay una serie de variables que influyen justamente niveles de culturales o costumbres y usos. La desconfianza muchas veces hacia la banca tradicional aparece como un elemento importante en algunos de los mercados. El desconocimiento también. Si nos venimos al caso de Chile, probablemente, y Iván lo estaba comentando recién ahí, entre el mundo fintech, entre el mundo de la banca retail, que también es una particularidad de nuestro país desde hace muchos años, como el retail ha tenido un rol clave en la bancarización, uno se puede explicar que haya altos niveles de bancarización y la última ola sería el mundo fintech o la digitalización, un elemento que viene ya a dar todas las posibilidades. Iván mencionaba recién el tema de la accesibilidad como una característica en su momento, probablemente para Banco Estado, pero fíjate que hoy día la accesibilidad prácticamente la encuentras en muchos actores del mercado. Justamente las cuentas digitales tienen esa característica, tienen modelos, si bien tienen modelos de cuentas remuneradas, pero tienen también productos gratuitos, incluso con planes de beneficio que responden a estas necesidades. Muchas cuentas vistas. Ahora, una pregunta, pero no quiero dejar pasar un comentario que yo sé que Iván lo tiene por ahí a la vista, un poco de la gente que quiere estar y hay gente que no quiere estar o no le conviene estar. Tú lo graficaste muy bien, Iván, antes de grabar. No sé si se puede dar. Sí, a ver, sí. Antes de grabar estábamos conversando con Cristian. Y una de las aprensiones que yo tengo actualmente con varias políticas que se han implementado desde el gobierno y otras que se busca implementar, como el levantamiento del secreto bancario o esta obligación que tienen los bancos de reportar cierta cantidad de movimientos en cuentas, a mí me preocupa muchísimo que esto empiece a generar una reticencia en mucha gente a estar bancarizado. Y ojo, porque cuando decimos estar bancarizado, uno puede tener productos bancarios y no necesariamente estar usándolos o usándolos en una mínima proporción. Entonces esa persona estadísticamente va a estar bancarizada, pero en la práctica no lo va a estar usando. Y cuando ya tenemos un 30% aproximadamente de la economía del país que se maneja de manera informal, me preocupa que todos estos elementos sean estos elementos de búsqueda y pesquisa, tanto para los que no pagan sus impuestos como para los que cometen delitos, etcétera, que no vamos a avalar eso de ninguna manera, pero quizás al estar persiguiendo eso estemos causando un daño mayor al sacar a gente del sistema bancario, que es finalmente donde la podemos medir, y terminar fomentando más esta economía informal y sobre todo el uso de efectivo, que es probablemente lo peor que puede pasar. ¿Y cuál es el riesgo finalmente? Que Cristian me parece que lo definió muy bien. La bancarización es la llave del ecosistema digital. Una persona que no está bancarizada no puede acceder a nada dentro del ecosistema digital. Bancarizada incluyendo billeteras digitales. Y por otro lado, estas billeteras digitales fuera de la banca tradicional, incluyendo las billeteras de criptomonedas, me preocupa de nuevo muchísimo que terminen generando una economía paralela, informal, muy parecida al uso del efectivo por fuera de la banca, por fuera de las regulaciones, y que estemos con medidas que seguramente son bien intencionadas, quizás alimentando un monstruo mucho peor que el que queremos destruir, que es la evasión fiscal, la delincuencia y el lavado de activos en general. Perfecto, sí. Claro. No sé qué opinas tú al respecto y cómo podemos medir también esto que yo comento, que es la gente que efectivamente está bancarizada, que tiene una cuenta, pero que en realidad el grueso de sus transacciones los está haciendo con efectivo, por ejemplo. Sí, ahí lo primero, sin ser un experto en políticas gubernamentales, me retraigo más bien a los datos del estudio. Y en el caso de Chile, claro, estamos hablando de un segmento o un grupo de la población bastante pequeño en términos porcentuales, de un 3% que no está bancarizado. Entonces,
efectivamente, y ahí uno después puede desglosar y hacer esta apertura entre la banca tradicional, la banca retail, el mundo fintech, pero la penetración que vemos hoy día es muy grande. Fíjate que entre las principales variables, dentro de este 3% que declara no estar bancarizados o no querer estarlo, está el hecho, en primer lugar, de creer que no cumplen con los requisitos necesarios que les va a pedir la banca. La creencia o la declaración de no necesitar una cuenta bancaria, pese justamente a lo que tú estabas diciendo, que hoy día es prácticamente imposible relacionarse con el mundo si no tienes alguna forma de acceder a ese pago de servicios o de productos. Hay una baja disposición, una reticencia a los cobros también en el caso de este segmento, el no bancarizado. Y por último, en cuarto lugar, recién aparece la no confianza. Ahora, si uno hace un corte socioeconómico, este porcentaje, este 3% está mayoritariamente y casi exclusivamente agrupado en segmentos D y E de la población. Por lo tanto, cuando uno va a ver esta declaración, probablemente están más asociados con un imaginario de la banca tradicional y de lo que históricamente ha significado, más que de las posibilidades y de lo que se puede hacer hoy. Me salta el caso de México, justamente donde es más grande el nivel de no bancarizado. Sin embargo, se las arregla el sistema para dar la posibilidad que el usuario de alguna forma siga conectado y siga siendo parte del sistema. Un ejemplo de eso es que tú puedes comprar en Amazon, y una de las opciones de pago es ir a pagar en un Oxxo, donde tú pagas en efectivo. Entonces, la omnicanalidad tan mentada, en ese caso, es total. Partes tu compra online y la terminas pagando físicamente y en billetes en un punto de venta, un punto de venta. Que digamos que aquí en Chile no resultó eso, ¿ah? Acá en Chile también hay Oxxo y no resultó. Debe ser precisamente por los altos niveles de bancarización. Pero mira, yo quiero que volvamos un poco a esta gráfica, porque aquí hay un versus, que ustedes lo miden muy bien. Lo que son las fintechs, ¿no es cierto?, con los neobancos, versus la banca tradicional y la banca de retail. Como que de pronto hay un escenario de competitividad, pero que veo que los bancos tradicionales siguen teniendo la mayor confianza del usuario. Sí, a ver, esta lámina de lo que nos habla fundamentalmente es de la principalidad, y eso es bien interesante porque aquí se pueden sacar varios aprendizajes. Esto es la declaración de cuál es su banco principal, cuál es su entidad financiera principal. Y ahí justamente vemos que la banca, lo que llamábamos en algún momento la banca tradicional, si tú quieres, sigue teniendo una hegemonía en términos de principalidad. También entran ahí los principales actores del retail financiero. Si tú quieres, un banco Falabella está más o menos en el orden de los bancos. O sea, en términos de principalidad, estas son las opciones que hoy día las personas declaran que es su preferencia. O sea, donde yo tengo la mayor cantidad, donde tengo mis lucas, esta es la gente lo que prefiere. Mi mayor cantidad de plata la tengo en estos bancos. Sí, a ver, ahí hay históricamente uno puede hacer y esto no está en este estudio en particular, pero lo hemos aprendido a través de otros estudios. Generalmente la declaración de principalidad está asociada a donde a ti te depositan la nómina, el sueldo, en el caso de las personas que están asalariadas, o donde mantienes tú tu dinero, digamos, como cuenta principal. Y aquí el dato interesante es que justamente los llamados neobancos hoy, o billeteras virtuales, o aplicaciones, claro, no logran sobrepasar el 10%, aún es pequeño. Eso no quiere decir, claro, que no hay que correlacionar esto con uso. Tienen un alto uso, sin embargo, no hay principalidad todavía. Y esto se explica por lo que comentábamos antes. Muchas de estas soluciones surgen como un complemento a nuestra vida financiera. Desde la tarjeta de prepago que me servía para pagar alguna suscripción online si es que yo no tenía una tarjeta de crédito, cuando la única forma de pagar suscripciones online o de comprar online era con crédito, o es mi forma de acceder a ciertos beneficios. Hoy día, si uno va a echar combustible, la primera pregunta es cuál de todas las tarjetas o casas comerciales o fintech tiene usted para ver si tiene algún descuento. Por lo tanto, aparecen estas billeteras virtuales como un complemento a nuestra
vida bancaria cotidiana, pero no son aún los actores principales. Es cosa de tiempo, probablemente, es cosa de confianza, probablemente también hay distintos factores ahí que aparecen. Sí, para que expliquemos un poquito la gráfica, de acuerdo a lo que yo entiendo acá, el 7% hoy día todavía va a la sucursal, el 12% interactúa a través de los call centers, el 62% ingresa a la página web del banco, pero el 83% prefiere interactuar a través de la aplicación. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, y eso da cuenta que los canales digitales, tanto app como web, se llevan el gran volumen de las interacciones hoy día. Es ahí donde se vive la experiencia, por lo tanto es central que esa sea una experiencia que tenga los niveles de simplicidad, de fluidez, de no fricciones, como comentaba Iván, que me permitan a mí operar con la facilidad y la rapidez necesaria. Correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi estimado José Antonio. Pasó esto volando rápidamente, 30 minutos de programa. Tenemos que respetar el tiempo al aire. Así que te queremos dar las gracias, por supuesto, por haber compartido con nosotros este tremendo informe que está público, ¿verdad? ¿La gente lo puede descargar? Está parte del estudio es público, si no, nos pueden llamar, estamos permanentemente, nos juntamos con clientes, amigos, para tener conversaciones ahí bien interesantes respecto a lo que está pasando con la industria, con la cultura, con las personas y cómo se están relacionando hoy. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, José Antonio Varas, el Chief Strategy Officer de VML en Chile. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante lo que nos planteaba José Antonio y este estudio, ¿eh? Es muy interesante. Yo me quedé pensando muchas cosas y creo que voy a estar el resto del día pensando en estos temas. Y sobre todo el tema de las fricciones. Hoy está muy de moda hablar de fricciones y de cómo se resuelven esas fricciones. Y las fricciones es cuando ya tenemos algo resuelto, ya dejó de ser un problema, pero todavía no es lo suave, lo fluido que debería ser. Claro. Ahí hablamos de fricciones. Y hoy en líneas generales, en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, se está hablando muchísimo de las fricciones en distintos ámbitos y de cómo resolver esas fricciones para que la vida en general sea más sencilla y con menos fricciones. Exactamente. Bueno, Iván, nos tenemos que despedir. Muchas gracias nuevamente por estar ahí. Gracias a BitChile por hacer posible BitTech Talk. Nos reencontramos en una próxima oportunidad y nada, pues, ojalá que sigas disfrutando de ese maravilloso clima que te veo ahí a tu espalda, Iván. Trataremos. A veces uno lo tiene tan cerca que no lo aprovecha todo lo que podría, pero vamos a intentarlo. Exactamente. Y a la gente que nos vio a través de las pantallas de UCB Televisión, gracias por vernos y nos escucha por Spotify también. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Un abrazo a la distancia. Chao, Iván. Igual. Chao.